de que acabe la pandemia, solamente análisis vectorial, vamos a estar teniendo ayudantías sobre eso, y tienen exposición, los temas se los voy a dar yo cuando el ingeniero me los pasa a mí. Lúzcanse en la exposición porque esa es la mitad de la nota, básicamente. Aunque se tienen en el parcial, igual pueden pasar con la exposición, pero tampoco es para que vayan a morir al parcial, ¿no? Bueno, eso, básicamente. Ya, empecemos. Entonces, el primer tema, no sé si es grupal, no sé si es individual, el doctor me va a avisar, y cuando me avise yo les aviso. Digamos, esta materia, si es que no se los dije en las dos auxiliatorias que tuvimos conmigo, creo antes de que el doctor desaparezca, se basa en vectores, chicos. Tienen que saber manejar vectores, tienen que dominar vectores, vectores para ustedes tienen que ser como números para un matemático. Así de rápida tiene que ser la comprensión. Ahora entiendo que no todos tenemos esa, o sea, creo que ni siquiera han visto vectores desde que salieron de física 1 probablemente. Aquí sí vamos a hacer que es parte del avance del doctor que yo vi, un repaso sumamente básico de vectores. Los que se aburran porque sí le saben, pues perfecto. A los temas difíciles como teorema de la divergencia, teorema de Stokes o divergencia, gradiente rotacional, que tampoco son tan complicados. Quizás los vemos mañana. Ahorita dediquémonos puramente a vectores, porque para que mañana me entiendan esos otros temas más complicados, yo necesito que ustedes, al momento que yo les diga, por ejemplo, aquí vamos a usar el vector unitario referente a este vector porque es más fácil, tienen que saber que es un vector unitario y por qué es más sencillo. Tienen que saber eso. Cuando yo les diga, aquí aplicamos producto escalar, tienen que saber hacerlo al instante. Cuando les diga, aquí aplicamos producto vectorial, tienen que saber lo que es. Todas esas cosas tienen que saberlas para que sean más sencillas. E integrar y dividir, pero bueno, eso ya es de cálculo, yo no me ocupo de eso. Bueno, mentira, ¿no? Vamos a repasarlo. Lo primero es definir bien qué es un vector, ¿bien? Saber qué es un vector. Por norma, los vectores, para diferenciarlos de cantidades escalares, ¿bien? Los asignamos una flecha arriba. O sea, ustedes denle el nombre al vector lo que quieran, letras, números, un simbolito, lo que quieran. Y no soy judío. Pero lo importante es colocar la flechita. Ahí yo estoy indicando dentro del contexto matemático físico barra ingeniero que estoy hablando de un vector, ¿bien? Un vector yo lo puedo definir o lo puedo escribir de varias maneras. La más común que seguramente ustedes ubicarán es la cartesiana. ¿Por qué la cartesiana? Porque hace uso como referencia del plano cartesiano, ¿bien? Normalmente le asignamos X al eje de las abscisas y ya al eje de las ordenadas. Entonces, si yo quiero definir un vector que gráficamente es una flecha, ¿bien? Puntos y vectores yo los puedo definir, seguramente recordarán, de la siguiente manera, ¿no? Yo puedo decir 5, 4. Yo podría, esto podría ser un punto, podría ser este punto o podría ser este vector. ¿Por qué yo sé que me refiero a un vector? Por esto. Si no estuviera eso y yo hubiera hecho esto, me estoy refiriendo a un punto en el espacio. Al colocar esto, la imagen mental que tienen que tener es esa flecha. ¿Bien? Donde el primer número es correspondiente a un valor en X, el segundo con valor en Y. Todo esto es súper básico, ¿no? Ok. En 3 dimensiones, igual, sería simplemente añadir una dimensión más. Normalmente, bien, depende mucho de la escala a la que esté acostumbrado su respectivo docente, pero lo común es definir este como es X, este como es Y, y este, digamos, el que me indicaría altura, para que nos ubiquemos un poquito, sería el eje Z. ¿Ya? Y obviamente aquí entonces yo añadiría otra componente, no qué sé yo, 2. Ok, lo básico de vectores. Bien, lo siguiente que necesito que entiendan es el concepto de vector unitario. Estos ejes coordenados, bien, ustedes pueden decir, bueno, esto vale 1, esto vale 2, esto vale 3, esto vale 4, esto vale 1, esto vale 2, esto vale 3, esto vale 1. Ok, pero ¿un qué? Sería la pregunta, ¿no? Que la típica de docente. Una manzana, una pera, un metro, un kilo, un newton. Eso va a depender de lo que yo esté trabajando. El eje cartesiano como tal, vale, o sea, tiene valores en 1, 2, 3, pero incluso eso yo te puedo preguntar, 1, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué no es 0.5? ¿Por qué no es 0.6? ¿Por qué no lo dividí? Yo puedo definir mi escala como me dé la gana, en principio.
Ahora bien, lo normal, digamos, el convenio, ¿no es verdad? Es usar números naturales, ¿no? Y ya dentro de lo que son los espacios, digamos, entre 0 y 1, yo puedo definir valores, ¿no? Decimales. Ok, pero por comodidad, digamos, como convenio, yo lo que hago es, yo sé que estas son ejes coordenados, ¿no? O sea, es el eje X, el eje Y, el eje Z. Es muy útil justamente definir unidades, es decir esto para mí es un 1. Para mí, digamos, esta distancia que hay desde este punto hasta este punto es un 1. En EY, esta distancia va a ser 1. Y en Z, esta distancia va a ser 1. Y en base a eso yo voy a ir haciendo variaciones. Por ejemplo, si yo muevo 5 unidades en X, no coloco yo como tal, digamos, que estoy haciendo, que sería lo correcto, entre comillas. Es decir, no coloco yo 5 unidades moviéndome. No, más bien, sí, esto es lo correcto, yo debería decir. Yo debería indicar, me estoy moviendo 5 unidades en X. Ahora, ¿cómo yo no coloco así? Porque X es una variable. Aquí es donde entra el concepto de vectores unitarios. Los vectores unitarios hay para cualquier clase de vectores, pero hay unos específicos que son asignados a los ejes cartesianos. Es decir, para X yo voy a definir un vector unitario al que le llamo Y sombrerito. Así se le dice ya, no me lo inventé yo. Para Y yo voy a definir ese valor que yo dije que es 1, bien, que no me interesa si es un metro, una pulgada, una yarda, no, para mí es 1, como J sombrerito, y para Z yo defino K sombrerito. Okay. Ahora que ya definí que esas son unidades, ahora sí lo correcto, lo realmente correcto yo de escribir vectores, el nombre completo, digamos, porque este está sin apellido, por decir algo, sería yo, movete 5 espacios en X, 5 unidades en X. Yo sé que la unidad para mí en este sistema cartesiano es Y. Movete 4 unidades en J o sobre el eje Y, pero yo no escribo el eje Y como variable porque Y es variable, es una variable dentro de mi sistema. Yo lo que uso es su vector unitario referido a este eje, J y 2 en K. Ahí recién yo tengo bien definido mi vector, indicando los vectores unitarios correspondientes a los ejes. Y para X, J para Y, K para Z. ¿Qué pasa? ¿Por qué los puse todos negativos? Porque mi vector yo los definí todos negativos. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, si yo coloco menos 5, aquí yo voy a colocar menos 5. Si yo colocara que en Z se mueven menos 2 espacios y el negativo me indica, para mí el positivo es Z hacia arriba, el negativo es hacia abajo. En el caso del eje X, a la derecha es positivo, a la izquierda es negativo. En el caso del eje Y, salir de la pantalla es positivo, entrar a la pantalla es negativo, ¿no? Entrar a la pantalla sería esto de acá. Pues en este caso acá sería acá. Lo único que hago es menos. Fíjense que cuando yo defino los vectores unitarios, aquí dentro es como si yo tuviera una suma, ¿no? Entre comillas, que no lo puedo sumar obviamente porque son diferentes ejes, aquí están indicados. Cuando lo indico de esta otra manera, lo separo por coma, ¿no? Y aquí no hay necesidad de colocar signo más, aquí sí, ¿no? Porque ya no está la coma separando, yo necesito colocarlo de esa manera. Acostumbrémonos desde ahorita a escribir vectores de esta manera. Aunque me lo presenten así, yo una vez coloco sus ejes, le añado los vectores unitarios del eje cartesiano porque van a ver más adelante que sirve definirlo así. Bien, hasta aquí todo claro respecto a qué es un vector unitario referido al eje cartesiano, ¿no? Ahora vamos, ok, esos son los ejes unitarios del eje cartesiano, pero ¿qué pasa si yo tengo un vector así, el que sea? Le llamo B. Y yo te digo, hallame el vector unitario de ese vector B. ¿Qué es lo que te estoy pidiendo acá gráficamente? Que definas un vectorcito en la misma dirección y el mismo sentido de B, pero que su módulo de este vector sea 1. Bien, la notación general para este tipo, para definir
para indicar que estoy hablando del vector unitario de un vector X o el que sea, al menos la que yo ocupo, habrá que ver cuál ocupa el ingeniero, es A, la letra A, indicando abajo el vector al que me refiero. Y ese es el vector unitario. Bien. Que es un vector que tiene, es otro vector distinto, pero que tiene la misma dirección, el mismo sentido que mi vector original, pero que su módulo vale 1, porque el módulo este podría valer lo que le diera la gana, 5, raíz de 2, 4, 8, 1000, 2000, 1.000.000, lo que sea. La idea es representar ese vector, asignarle un vector unitario. ¿Por qué unitario? Porque su módulo vale 1. ¿Qué es el módulo de un vector? Otro detalle, ¿no?, que hay que explicar. Sigamos usando este vector. ¿Cómo hallo el módulo de este vector estrella? Por decir algo. Bueno, el módulo de un vector es tan sencillo, la nomenclatura es añadir dos barritas, eso yo estoy diciendo que ya estoy hablando de un módulo, es la raíz cuadrada siempre de su componente en X, ¿bien? Como lo indico aquí, bueno, así ya, es su componente en X al cuadrado más su componente Y, perdón, a sub Y al cuadrado más su componente en Z al cuadrado. Y para dos dimensiones, pues solamente eliminan esta parte, la hacen cero, porque no tiene valores en cero en dos dimensiones, y se quedan con Pitágoras, ¿no? El famoso Pitágoras que todos deberían ubicar. Y así hallo el módulo. Por ejemplo, hallemos el módulo del vector estrella. ¿Cuánto sería? La raíz cuadrada de menos 5 al cuadrado más 4 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Y esto me va a dar, ¿cuánto? Numéricamente, ¿no? Cuadrado, cuadrado, cuadrado. 6.70. Ok, ¿qué me indica el módulo? Sería el valor que tendría si yo tomo una regla. Ahora, aquí voy a... Si yo, o sea, una regla o una distancia que está definida con estas unidades. O sea, para mí esto es 1, ¿no? O sea, una regla que podría, o sea, si yo hablo que estos son metros, pues uso la regla que tengo en metros. Si esta fuera otra medida, usaría una regla que esté definida con esas medidas, ¿no? Si yo digo que estos son metros, por ejemplo, sería la distancia desde aquí hasta el final. Y ya para usos prácticos, de una vez que este sea el vector estrella. Digamos, ni siquiera está totalmente mal ya la orientación del vector y todo esto, pero lo importante es que me entiendan qué es el módulo del vector. Se halla de esa manera y sería la distancia de tomar desde el origen hasta la punta de la flecha. Ahora, ya sé cómo sacar el módulo del vector. ¿Qué es el vector unitario? Por ejemplo, hallemos el vector unitario de X. Bueno, ya sabemos lo que es, ¿no? Es un vector de la misma dirección y sentido que el vector original, pero cuyo módulo vale 1. El módulo de este vale 6.70. No, obviamente no es unitario, pero yo puedo designarlo un vector unitario. ¿Cómo lo hago? Tomo el vector original y lo divido entre su módulo. Esa es la formulita, digamos, para hallarlo. ¿Cuál es el vector original? Aquí usemos, como digo, de una vez acostumbrémonos a usar esta notación. Menos 5 en I más 4 en J menos 2K. Todo eso dividido entre el módulo del vector estrella, que es 6.70. Tengo un vector dividido en un escalar. ¿Cómo hago eso? Aquí una vez aprovecho, porque esto es parte del tema de álgebra vectorial, es decir, operaciones con vectores, digamos. ¿Qué clase de operaciones puedo hacer yo con vectores ya? Yo puedo hacer esta operación, o sea, si yo tengo una escalar, porque esto es como decir, qué sé yo, 1 sobre 6,70 multiplicado el vector que tengo ahí, ¿no?
Tengo un escalar que podría ser 2, podría ser este número, podría ser lo que sea, multiplicado por el vector. Simplemente tengo que dividir entre cada componente ese escalar. Y fíjense que igual podemos hablar de la multiplicación. O sea, esto es una división, pero yo puedo definirla como una multiplicación también, ¿no? Tanto la división como la multiplicación entre un escalar y un vector es de esta manera. Yo tomo ese escalar y lo multiplico o lo divido, dependiendo de la operación, entre cada componente del vector. Es decir, yo tendría que hacer menos 5 en i dividido 6.7 más 4 en j dividido 6.7 menos 2 en k dividido 6.7. No sé por qué falla tanto mi... Bien. Y yo tengo que hacer esa división, ¿ya? Menos 5 entre 6.7 que me da menos 0.74 en i más 4 dividido 6.7, 0.59 menos, porque por el menos 2 entre 6.7, 0.29. No me entra en K, ya no me entró para aquí, me falta colocar J incluso. Y ese es el vector unitario. ¿Cuál es el chiste? Si ustedes agarran, y eso lo van a hacer ustedes después de terminar la clase, y sacan el módulo de esto, ¿no? Usan de la misma manera, el módulo es general para cualquier vector, no es que sea especial si es unitario o no, vale, eso no importa. Si ustedes sacan el módulo de esto, les va a dar 1, o muy cercano a 1, ¿no? Porque esto tiene muchos decimales que no estoy tomando en cuenta, 0.99, 0.9967, lo que sea. ¿Okay? ¿Qué tiene que quedar claro de todo esto? Que es un vector, qué notación vamos a estar utilizando nosotros, a qué se refiere IJK, cómo hallar el módulo de un vector y cómo yo designar un vector unitario a cualquier vector. Bien, eso debería estar claro hasta ahorita, a no ser que tengan alguna pregunta. Y operaciones con vectores, ¿no? Si es un escalar, las operaciones que se permiten con vectores, con escalares, son solamente la multiplicación y la división. Yo no puedo sumar un escalar con un vector. No puedo. ¿Ok? Bueno, entre comillas puedo si agarro y saco el producto escalar del vector y a ese le sumo un escalar, pero eso ya sería una cuestión. La única operación que me permite un escalar con un vector es la multiplicación y la división. Por ejemplo, esta es la división de un vector, ¿no? Con un escalar, pero igual podría ser perfectamente la multiplicación de este valor que yo he multiplicado por cada uno de estos, ¿no? ¿Cómo se suman dos vectores? Ya para ir cerrando ese tema de operaciones con vectores un poquito. Se suman sus componentes, ya aquí hasta a mí me da flojera explayarme mucho. Es decir, si yo tengo un segundo vector, qué sé yo, de valor, no soy bueno con los números, 5 en i menos 8 en j más 2 en k, y yo te digo, ya me la suma entre el vector estrella más el vector phi. ¿Ven? Esa es la letra griega phi. ¿Cuál sería el resultado? La suma de cada una de sus componentes. Menos 5 más 5, 0 en i. No se añade coma. Más 4 menos 8, menos 4 en j. Menos 2 más 12, más 10 en k. Ahora, en la suma, si se dan cuenta, es... ¿cuál era esta propiedad? Digamos, no importa el orden de los factores, eso, ¿bien? En la suma. En la resta sí, porque no va a ser lo mismo que yo diga
vector estrella menos phi, bien, que phi menos vector estrella. Yo me estoy equivocando, a ver. Quizás hasta yo me estoy chipando aquí un poquito. No sé si es lo mismo a lo que lo pensaba. Vamos a ver, hagámoslo bien. A ver, primero menos 5, ¿no? Porque sería menos 5, menos 5, menos 10 en i. Después vamos al signo de este. Sería 4 menos 8, pero por el signo menos sería 4 menos 8. Esto va a ser más 12 en j. Y menos 2 menos más 12, eso es una resta, entonces va a ser menos 2, perdón, menos 2 menos 12 menos 14 en k. Y al revés, ¿cómo estaría? Sería 5 menos 5 más 10, así cambia. Menos 8 menos 4, porque va a cambiar el signo por el menos de la operación. Esto va a ser menos 12 y más 12 menos 2 más 14. Sí, ya estaba bien lo que dije. No es lo mismo, los módulos son iguales, ok, pero fíjense el signo, estamos hablando de vectores. En vectores, el signo me está indicando un sentido o un sentido contrario. No son iguales los vectores, son diferentes. Los módulos de las componentes podrán ser iguales, pero es un vector distinto. En una operación yo he hallado, por ejemplo, este vector y la otra operación me ha devuelto este otro vector. La misma distancia, la misma dirección, pero sentidos contrarios. La idea es esa, ¿no? Que entiendan que no es lo mismo. En la resta, el orden importa. Por último, la multiplicación de vectores y la división de vectores, ahorita la vamos a ver porque es mejor explicarlo eso junto con lo que es el producto escalar y el producto vectorial. ¿Bien? Pero, Auxiliar, una duda. claro, ¿De dónde me puede volver a repetir de dónde sacó el producto de lo que le está restando a la estrella? esta parte de aquí, No, 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 arriba. El 5, 8 y 12, ¿de dónde lo sacó? estos 5 menos 8 y 12, Sí, por favor. ¿Puedo ese es un repetir? vector que yo me inventé para hacer una suma y una resta. Ah, ya. Es para indicar qué pasa cuando sumo dos vectores y indicar que en la resta sí importa el orden de la resta, digamos. No es lo mismo primero, o sea, restar estrella menos phi que hacer phi menos estrella, no es lo mismo. Aquí en la suma ustedes pueden colocar primero o segundo el que quieran. En la resta no. Es un vector más que me invento. Ya, ¿Ok? gracias. Ya, perfecto. Todo esto, la base del análisis vectorial. Operaciones con vectores, vector unitario, ejes cartesianos, etcétera. Espero que esté quedando claro. Ah, lo que indiqué antes, ¿no? Se puede multiplicar o dividir un escalar con un vector. Lo que no se puede hacer es sumar un escalar con un vector ni restar un escalar con un vector. ¿Qué hago yo si te digo 2 más 8i más 7j más 4k? ¿Qué es el resultado de eso? Es un escalar y un vector. Es básicamente como sumar, lo típico, ¿no? Sumar una pera más una manzana. Tengo una pera y una manzana. No te puedo decir tengo un resultado único entre pera y manzana. Tengo una pera y una manzana. Tengo un escalar y un vector. No los puedo sumar, no los puedo restar. Sí los puedo multiplicar, sí los puedo dividir entre ellos. Lo que sí puedo hacer es multiplicar vectores, o sea, vector con vector, y dividir vectores, vector entre vector. Pero por eso prefiero empezar a explicar lo que es el producto escalar. ¿Qué es el producto escalar? Por definición, el producto escalar, si yo defino un vector A y un vector B, digo, son vectores. El producto escalar está dado por el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo que formen
entre ellos. Analíticamente, ahora gráficamente, ¿cómo sería? Pues a ver, tengo un vector A, tengo un vector B, bien, y tengo un ángulo. Ahora, ¿ese ángulo cuál es? Porque aquí tengo dos ángulos. Tengo el ángulo que formarían este de aquí, ese es un ángulo, y el ángulo que forman entre ellos, ¿no? Bueno, los dos son entre ellos, entre dos vectores. Siempre se toma el ángulo más corto o el ángulo de menor magnitud, ¿no? A la vista es obvio cuál sería el más corto, este de aquí, ¿no? Siempre se toma el ángulo más corto. ¿Ok? Y ahora, gráficamente, ¿qué me representa un producto escalar? Aquí sí es mejor apoyarme en el eje cartesiano. No, esto me servía para hacer la descomposición de vectores. Sí. Okay. ¿Por qué se llama producto escalar? Porque lo que me va a devolver, yo tengo dos vectores y este producto, que no es un producto clásico, digamos, no es una multiplicación normal, es todo esto de aquí, me va a devolver un escalar, por eso se llama producto escalar. Yo voy a pasar de tener dos vectores a un número sin eje cartesiano, sin nada, es un número como tal. Bien. Yo puedo definirlo de esta manera, por ejemplo, si soy capaz de hallar sus módulos, porque fíjense que necesito los módulos y necesito el ángulo. Ahora, veamos algo. Digamos que A es, qué sé yo, 5 en I más 7 en J menos K, no, o sea, menos 1 en K. Y que B sea, esto menos I menos 5 en J más 4K. Y yo te digo, hállame el producto vectorial. Y bueno, la fórmula me dice que debo sacar módulos y necesito un ángulo. Con el tema de los módulos no hay problema, puedo sacar módulos. Pero no me estás dando un ángulo, me podrías decir, y me estás pidiendo que haya producto escalar, es imposible. No, porque si no puedes dar un ángulo y te dan el vector de esta manera, hay otra manera de definirlo. El producto punto, que también se le llama producto escalar, que tiene la siguiente notación, bien, punto. Algunos usan el punto para la multiplicación, algunos. Por eso es que yo igual acostumbro para indicar la multiplicación un asterisco para esta materia, ¿bien? Porque el punto está reservado para el producto punto entre vectores. ¿Okay? Producto punto entre dos vectores está esta forma, ¿bien? Igual aquí es lo mismo, ¿bien? Producto punto entre dos vectores. No sé por qué mi tableta está muy lenta, sinceramente, pero bueno. Si no les dan un ángulo y les dan los vectores en forma vectorial, digamos, en su representación cartesiana, no es más que la multiplicación de sus respectivas, la suma la suma del producto de sus componentes. ¿Cómo es eso? Dense cuenta que yo tengo aquí la componente en X, ¿no? Del vector A, que no es que sea, bueno, es un vector como tal, ¿no? La componente en Y, perdón, del vector A y la componente en Z del vector A. Y lo mismo para B, ¿no? Tengo la componente en X de B, tengo la componente en Y de B y tengo la componente Z, perdón, bueno, sí, en Z de B. Justamente los ejes cartesianos están para que no tengan que estar indicando de esta manera, ¿no? Pero bueno, es para que quede claro ahorita y más adelante ya no voy a volver a hacer esto. Es la suma, es la suma de los productos de sus componentes. ¿Cómo sería entonces? AX por BX, es decir, 5 por menos 1, más, porque es la suma,
más 7 menos 5. 7 por menos 5. Más menos 1 por 4. Menos 1 por 4. Esto va a ser menos 5. Más y menos esto va a ser 35. Aquí hay un menos, esto va a ser menos 4. Y pues resulta que esto es menos 35, menos 5, menos 40, menos 4, menos 44. Y ese es el producto punto entre esos dos vectores. Recuerden, es el producto, si lo quieren por fórmula, digamos. Es AX por BX más AY por BY más AZ por BZ. Y estos son también vectores, ¿eh? Las componentes también son vectores. Que no se los suele designar como tal, bueno, ya es un tema de nomenclatura. ¿Ok? Esta sería la formulita, ¿no? Tienen que ubicar. Si no les dan ángulos, pues perfecto. Hay otros ejercicios que les dicen, este vector vale 5 unidades o 5 newtons. Entonces, y este otro vector vale 4 newtons y entre ellos hay un ángulo de 30 grados. Allá el producto punto o escalar, pues aquí está la fórmula, si ya les están dando los módulos. Luego, hay otros ejercicios que les dan los módulos, los vectores, ¿no? Perdón, que les dan los vectores y les dan el ángulo. Ahí ustedes deciden qué fórmula usar. Si quieren usar esta de aquí, o si quieren primero hallar los módulos y como tienen el ángulo, aplicar esta segunda fórmula. Ya eso es criterio de ustedes. ¿Cuál les resulta más sencilla? Bueno, pero esas son las dos formas de hallar. Usando los módulos, los vectores o usando sus componentes. Hay una demostración muy interesante, interesante en lo que puede llegar a ser una demostración de por qué es esta fórmula. Porque en realidad esta fórmula nace de agarrar y decir, literalmente es una multiplicación de vectores. Sería, por ejemplo, AX por BX, AX por BY, AX por BZ, y después el otro. AY por BX, AY por BY, AY por BZ, y después AZ por BY, AZ por, perdón, AZ por BX, AZ por BY, AZ por BZ. Y le van a quedar varias multiplicaciones. Todo eso, pero se resume a esta fórmula. ¿De qué manera? A ver, si tenemos tiempo, al final hacemos la demostración, pero esas dos fórmulas tienen que conocerlas y practicarlas y todo lo que quieran. Tengo ejercicios para practicar ya, pero antes de ponernos a practicar, de una vez avancemos lo que es el producto vectorial, que este sí tienen que saberlo hacer de manera instantánea, por no decir otra cosa, porque es el que usamos para cosas como el rotacional o el teorema de Stokes. El teorema de la divergencia ocupa el producto punto, el teorema de Stokes ocupa el producto vectorial. Bueno, pero empecemos del inicio. ¿Qué es el producto vectorial? El producto vectorial es una operación entre vectores, obviamente, igual que esta, pero que no me devuelve un número, sino que este sí me va a devolver un vector. ¿Ok? Gráficamente, ¿cómo yo podría definirlo? Bueno, yo puedo decir, aquí hay un vector A, aquí hay un vector B. Está muy lenta mi máquina, creo que es porque estoy grabando. Y yo te digo, hallame el producto vectorial. Ok, pero ¿qué información me da el producto vectorial? Me va a devolver otro vector, bien, que va a ser, este vector es especial, porque forma 90 grados con los otros dos vectores de los que es producto, es decir, forma 90 grados con A y forma 90 grados con B. Este es A, producto cruz. Dale, dibuja. ¿Por qué se llama producto cruz si es una X? No lo sé. Yo igual me lo he preguntado esto desde que aprendí. Bien, pero se llama producto cruz o producto vectorial. Es otro vector que forma 90 grados
con los dos vectores de los que es producto. Ahora, alguien me podría decir, bueno, estaría chido que participen igual, pero entiendo que, bueno, sería un poco más lento. En presencial estaría mejor. Bueno, como sea. Alguien se habrá dado cuenta seguramente, mira, bueno, pero igual podrías hacer un vector hacia abajo, igual vas a tener 90 grados con uno, 90 grados con otro. ¿Por qué elegir el de arriba? Por convenio. ¿Okay? Ahorita explico esto. Y claro, yo igual puedo definir un ángulo que lo voy a ocupar, ahorita vamos a ver. Se elige el ángulo, el menor ángulo entre los dos vectores. ¿ya? Ese es el ángulo que se ocupa, el menor entre los dos. Obviamente el que estoy indicando, porque el otro sería mucho más grande. Aquí hacemos uso de la regla de la mano derecha. ¿Qué me dice la regla de la mano derecha? O cómo yo sé la dirección que va a tener mi producto vectorial. A ver, que en su mano, a ver, inténtenlo, que sus dedos apunten, o sea, imagínense que sus dedos es el vector A, ¿no? Ahora, que el vector A gire hacia el vector B, que sus dedos puedan girar de manera natural, ¿no? Hacia el vector B. ¿Hacia dónde apuntaría el pulgar? A ver, voy a ver si lo puedo dibujar un poquito para los que no se pueden. Mi mano es esta, ¿no? Y les estoy diciendo que sus dedos apunten hacia el vector A, ¿no? Y que yo pueda girar de manera natural mis manos hacia el vector B. ¿Hacia dónde quedaría apuntando mi pulgar? Hacia arriba, ¿no? Es decir, yo estoy diciendo muevan los dedos para allá, no les estoy diciendo muevan de manera natural, no les digo muevan los dedos en este sentido, a ver si alguien me puede mover los dedos hacia allá, es imposible. Entonces mi pulgar va hacia arriba, ¿no? Me está indicando, la convención es esta, ¿ok? Porque sí, el producto vectorial podría ser tranquilamente el que va hacia abajo, pero por convención yo elijo el que, de tal manera que yo al girar A hacia B, el sentido de mi pulgar. Pero yo puedo darme cuenta de esto de otra manera. Aquí importa el orden también. Otro detalle, que aquí no importa el orden. En el producto escalar no importa si yo primero aquí, por ejemplo, multiplico el módulo de B por el módulo de A. O no importa si primero pongo B producto punto A o A producto punto B. Me va a dar lo mismo. Aquí no importa el orden. Aquí sí, porque no es lo mismo A producto cruz B que B producto cruz A. Aquí sí, igual esto puede ser igual a B producto punto A. Es lo mismo que A producto punto B y es esto que están viendo ahí. Este no. ¿Por qué? Fíjense que la regla me dice el primer vector girar en sentido hacia el segundo y el pulgar me queda hacia arriba. Ahora, si yo les digo el segundo, si yo les digo B, y aunque no lo crean, esto que estoy explicando de entender la dirección del producto vectorial es importante si quieren entender los otros temas de más adelante. Bien. Si yo les digo B producto cruz A, ¿ok? ¿Qué va a hacer? Yo tengo que, es siempre la mano derecha. Mi mano derecha, dirigirla hacia B y esta vez girar hacia A. Fíjense que siempre es, el primer vector es el que yo ubico con mi mano y giro hacia el segundo vector. En este caso, el primero es B, el segundo es A. ¿Hacia dónde apunta el pulgar? Si lo han hecho bien y no se han dislocado los dedos, pues debería apuntar hacia abajo. Y esto es B producto cruz A. No son los mismos vectores, son dos vectores distintos. Bien. Gráficamente es eso el producto vectorial. ¿Ok? Ahora, analíticamente, nuevamente tenemos dos maneras de verlo. Yo puedo decir que el producto, y me voy a quedar, o sea, vamos a analizar el AXB ya, el BXA es lo mismo, igual si dos vectores que yo tenga, los que sean, es lo mismo. Puedo decir que es el módulo de A multiplicado el módulo de B multiplicado el seno del ángulo que forman, que ocupo seno, multiplicado un vector unitario que sea
normal, bueno, el vector unitario que corresponde a este de aquí, para que se entienda, ¿no? Pero es el vector normal, es decir, es el que sería el que valga 1 desde aquí hasta la flecha, ese es AN. Y justamente por esto es que no se ocupa mucho esta fórmula de producto vectorial, porque aparte de tener que hallar módulo de A, módulo de B y necesitar un ángulo, me exige hallar a mí un vector unitario que sea el referido al, eh, al producto cruz como tal, ¿no? Entonces está más complicado hacer esto. No se usa mucho, ya les digo yo que esta fórmula básicamente ni se ocupa, porque hallar este vector unitario antes de hallar el producto cruz es otro tratamiento solamente para hallar esto. ¿Bien? Pero bueno, se los presento ahí. Lo más normal para realizar este producto es yo trabajarlo por determinantes. Los que sean unos cracks en álgebra 2, que me imagino que ya la pasaron, pues se acordarán. Tampoco es que se asusten, ya es simplemente... Wow, está muy lento esto y sé que es porque estoy grabando. Es simplemente hacer esto. Yo tengo esta manera de hallar el producto cruz, que en realidad estoy hallando es una forma de hallar determinantes. Alguien usa el método de Sarrus, que es, a ver, les explico. Se arman como una pequeña matriz, ¿no? La primera fila son los vectores unitarios de los ejes, es decir, aquí coloco I, aquí coloco J, acá coloco K. La segunda fila es el primer vector, los valores del primer vector. Llamémosle a X, a Y y a Z para generalizar. Y la última fila, las componentes del segundo vector, ¿no? BY, BZ. Me da flojera, es que sobre todo es porque es muy lenta mi máquina para estar poniendo esto. Bueno, yo diciéndoles que sean estrictos con esto y a mí me da flojera hacerlas, que a todo el mundo le da flojera. Ahora, hay muchos métodos hay 3 métodos conocidos para realizar esto, ¿no? Si se acordarán de álgebra. Yo ocupo el que voy a explicar ahorita. Sé que hay otros que usan la matriz extendida, que es colocar A, repetir A aquí y repetir B aquí y hacer diagonales y hacer la resta. Honestamente no conozco, o sea, no lo sé ese método. Lo aprendí, pero como nunca me gustó usarlo, prefiero usar el que voy a explicar ahorita, me lo olvidé. Usen el método para resolver esto que más les convenga. O sea, y esto es el producto cruz, ¿ya? Eso que aprendieron en álgebra 2, que era el determinante eh, de dos bases cartesianas, no sé cómo lo aprenden ahí, que eso es álgebra, traducido a física, porque todo esto es dominio de la física, es el producto cruz. Esa cosa horrible que aprendieron en álgebra, que les enseñan con otro nombre y que les enseñan las 3 formas de sacarlo, que el determinante por el método de Sarrus, por el método de Gauss, ¿no? O etcétera. Eso en física es el producto cruz, ¿ya? Ahora, como digo, ¿cuál es el método que yo ocupo? Primero, porque esto me va a volver un vector. Primero ya los componentes en X. Tapo X, ustedes en hoja podrían hacerlo con su dedo y hago AY por BZ menos BY por AZ. Claro, podría, a ver, se lo voy a dejar como fórmula aquí para ver quién la ocupa. Sería mejor que me escucharan y que entendieran qué se hace aquí que tenerlo anotado como fórmula, sinceramente, porque como fórmula es un Cristo. Pero a ver, hagámosla. Sería aquí AY menos BZ y eso menos, perdón. Es, aquí es el producto, o sea, esto es AY por BZ menos AZ por BY. Es decir, se dan cuenta, ¿no? Es producto de esto menos el producto de esto, porque esta línea la tapé. Y todo esto es mi componente en I de ese nuevo vector del producto cruz. Ahora, por fórmula, aquí es menos y empiezo. Voy a calcular Y. Entonces, lo que calculo tapo Y. Y lo mismo.
AX por BZ menos BX por AZ. AX por BZ menos BX por AZ. Y esa operación me devuelve la componente en J más, esto es igual es por fórmula, ¿ya? Voy a hallar Z, tapo Z y digo AX por BY menos BX por AY. Siempre son las diagonales, ¿no? BX por AY. Como son productos, el orden no importa, ¿ya? BZ por AY es lo mismo, BY por AZ, por si revisan alguna otra, algún libro, algún video y lo muestran un poco variadito, lo importante es que el producto es el mismo. Y esto es en K. Y bueno, ahí les devuelven componente en I, componente en J, componente en K, listo, ya eran el producto cruz. Esta es la manera en la que lo trabajo yo. ¿Ya? Repito, hay otros dos métodos que ya verán ustedes si los ocupan. Yo prefiero este. Es muy sencillo, ¿ya? Fíjense, es la componente en I. Tapo esto y hago diagonal menos diagonal. Tapo esto. Diagonal menos diagonal. Tapo esto. Diagonal menos diagonal. Bien. Ahorita vamos a hacer un ejercicio. Es más, ahorita empecemos a hacer ejercicios de estas dos cosas sobre todo, ¿bien? Y ese es el producto vectorial, ¿ya? Creo que es el más sencillo de explicar, incluso porque es básicamente hacer esto. Rara vez, nunca he visto que ocupen esto, honestamente, en ninguna circunstancia, por la complicación que es hallar este, pero bueno. Bien, álgebra vectorial, producto escalar, producto vectorial. Faltaría entrar a campos escalares y campos vectoriales, pero primero, a ver, hagamos ejercicios sencillitos ya. Del producto punto ya hice uno, hagamos uno del producto escalar, para que se entienda. Bueno, voy a tener un vector A que vaya, qué sé yo, es que 5 en I menos 4 en J, no sé por qué uso los mismos números, ¿eh? Qué sé yo, más 10 en K. Y B es menos 2 en I, menos 8 en J, más K. Hay en el producto vectorial, ¿no? Bueno, de A por B, ¿no? Porque podría decirles de B por A. Igual si quieren practicar con este mismo ejercicio, ustedes pueden hacer B por A. ¿Qué pasa si haces B por A? Debería darles los mismos valores que vamos a ver ahorita, pero con el signo cambiado. Bien, pueden hacer eso a modo de comprobación. Entonces, ¿qué les había dicho yo? No, ármense su determinante, ¿no? Esto es 5 menos 4, 10. Y aquí sería menos 2, menos 8, 1, ¿no? 1 en K. Y empiezo. Voy a dar I. Menos 4 por 1, menos 4. ¿No? Menos, este menos es por fórmula, menos 8 por 10, menos 80. Y esto para mí, todo esto es I. Menos por la fórmula y empiezo. Tapo J. 5 por 1, 5. Menos 10 por menos 2, menos 20, ¿no? En J más, tapo esto y empiezo. 5 por menos 8, menos 40. Menos 2 por menos 4, menos 8. En K. Y ya solo me resta hacer el álgebra. Menos 4, menos por menos, este menos por ese menos va a dar más. Menos 4 más 80, 76. 76 en I. Vamos a ver aquí si queda en menos, veamos adentro primero. 5
más 20 sería, ¿no? Porque menos por menos 20 va a dar más 20. Más 20 más 5 más 25. Este signo menos, pero me lo va a dejar en menos 25 en J. Y aquí veamos qué pasa. Menos 40 menos por menos más. Esto es más 8. Menos 40 más 8. Y esto es más, entonces va, o sea, a ver, por parte. Menos 40 más 8 va a dar menos 32, ¿no? Menos 32 por más, pues esto queda como menos 32 en K. Y este es mi producto vectorial de esos dos vectores. ¿Qué pasa si ustedes hacen B producto escalar A? Les debería dar, y eso ya se lo dejo a ustedes para que lo comprueben, menos 76 en I, más 25 en J, más 32 en K. Los mismos valores de las componentes, pero con el signo cambiado. ¿Bien? A ver, que hay ejercicios que se pueden poner muy difícil de estas cosas, ¿no? Pero ahorita más que nada quiero seguir explicando porque son varios temas. ¿Ya? Yo les voy a pasar ejercicios porque aquí tengo varios ejercicios para hacer. No son del doctor, ¿ya? Como les digo, no tengo lastimosamente el modelo de examen del doctor. Lo único que puedo hacer es explicarles qué se hace o qué es cada tema y eso, ¿no? Ya. Por último, bueno, no por último, vamos a ver hasta qué hora nos quedamos. A ver, ya pasó casi una hora, pero creo que da tiempo para hacer un poco más. El otro tema, pasando ya de este, si no me equivoco, es campo escalar y campo vectorial, que esto es más es una cosa ilustrativa, es decir, es explicarlo porque aquí no hay ningún cálculo. O sea, es explicar qué son, porque dentro de esos campos yo voy a empezar a hacer cálculos. Y eso es la teoría de campos, ¿bien? La teoría de campos es qué tipo de operaciones puedo realizar yo dentro de un campo. Específicamente, qué campos vamos a trabajar nosotros, más que nada los vectoriales. Los campos escalares, lo único que vemos me parece solamente justamente el tema de divergencia referido a campos escalares, pero todo lo demás son campos vectoriales. ¿Bien? Es decir, en teoría, y ya típico docente culero, ¿no? Ya deberían saber esto. Pero bueno, si es que no se recordaban o cualquier cosa, por eso es que acabo de hacer toda esta introducción. Bueno, ahora sí entremos a lo que son campos como tales. Yo puedo definir dos tipos de campos, campos escalares y campos vectoriales. ¿Cómo sería un campo escalar, digamos, no? Un campo escalar podría ser, por ejemplo, los campos que se usan para, o las ilustraciones que se usan, por ejemplo, para indicar relieves de montañas. ¿Han visto o verán ustedes que cuando se quiere cartografiar o indicar en un mapa qué tan alta es una superficie respecto a otra? Porque yo podría tener esta montaña, ¿no? Así. O sea, y después aquí unido hay una montaña así. Pero, ¿cómo yo hago para representar este objeto que es en 3 dimensiones, ¿no? En un campo escalar en 2 dimensiones. Si alguien entiende a lo que me estoy refiriendo, tiene algún conocido, alguna vez hayan visto esta representación, se dibuja un color, ¿no? Aquí se usan mucho los colores igual en los campos escalares. Es decir, yo podría decir, bueno, mira, hay una zona que es muy baja y esa zona yo la voy a dibujar con colores oscuros, por ejemplo. Voy a usar una línea recta. Luego hay una zona que va subiendo. Normalmente la nomenclatura que usan pues es, bueno, yo voy a usar colores en vez de, hay una zona que va subiendo y hay una montaña. ¿Cómo indicaría yo la montaña? Con, digamos, aquí. O sea, esto de aquí es como ver desde el cielo
esta parte de acá, ¿no? Esta planicie con esta cordillera, digamos, yo no soy geógrafo, y esta montaña. Y eso yo lo puedo representar mediante un campo escalar porque cada una de estas cosas son puntos, ¿bien? Son valores fijos. Yo puedo decir, este es el punto 1, 7, este es el punto 2, 12, este es el punto 5 o 20, 27 si quieren. Es decir, los campos escalares están definidos por puntos, ¿bien? Puntos en el espacio. Todos estos son puntos en el espacio. ¿Bien? Ahora, los campos vectoriales, en cambio, están definidos por vectores. ¿Qué campo vectorial se me ocurre a mí para explicarles? Pues unos campos de viento, por ejemplo. Porque el viento tiene una característica que me sirve a mí para representarlo como un vector. El viento no es un punto en el espacio, ¿no? El viento yo sé que es una corriente de aire, pero es una corriente, es un flujo. Es decir, yo puedo definirle una dirección, ¿no? Está yendo hacia el norte, está yendo hacia el sur, hacia el este o el noroeste, y va con una fuerza. Entonces puedo definirle un módulo. El viento corre a 60 kilómetros por hora, que es una velocidad, kilómetros por hora, ¿no es verdad? Porque kilómetros es escalar, hora es escalar. Ahora, si hablo de kilómetros por hora, me refiero a una velocidad, y la velocidad es una magnitud vectorial. Es decir, yo puedo decir, bueno, esto debería ser 90 grados, pero F. Definir un campo de vientos, por ejemplo, no puedo hacerlo por puntos, no tendría sentido hacerlo por puntos. Si yo te digo aquí un punto y te digo, ahí hay 60 kilómetros por hora, ya, pero ¿hacia dónde? Tengo que decirte yo, va hacia allá. Ah, 60 kilómetros por hora hacia allá. Y en este punto, ¿qué dirección tiene el viento? Va hacia allá. Ah, bueno, ¿y aquí hacia dónde va el viento? Va hacia allá. Ah, y aquí hacia allá. Y así yo podría empezar a definirte en cada punto la dirección que toma el viento. Digamos, aquí se vuelve loco el viento y va así, no sé. Pero los campos vectoriales, lo que quiero que entiendan es que están definidos por vectores, no por puntos, por vectores. Porque yo necesito saber en cada punto un sentido, una dirección y una magnitud. O sea, vectores. Como lo puede ser, repito, un campo de viento. Es el más común que se me ocurre. Ya otro campo vectorial de la vida real no se me ocurre. A ver si a alguien se le ocurre. Entonces, esas son la diferencia entre campos. Obviamente, al ser uno escalar y al ser uno vectorial, vamos a tener diferentes maneras de trabajar esos campos y diferentes cosas que yo puedo hallar de estos campos. Lo voy adelantando un poco, que creo que lo expliqué en una asignatura, pero fíjense en esto de aquí. Yo he hecho que en este punto el viento esté girando. Gira, gira. Yo me doy cuenta, lo veo y digo, oye, parece que aquí el viento como que gira. Eso dio como que indicio a definir una operación que me permita a mí decir qué va a pasar si yo coloco un objeto en este punto. ¿Qué le pasa respecto a este campo de viento, por ejemplo? ¿Será que va hacia la derecha, va hacia abajo, va hacia arriba, va hacia la izquierda? ¿Qué le pasa? Entonces, hay operaciones que me permiten a mí predecir qué va a pasar. Spoiler, lo que yo puedo aplicar aquí es el rotacional de un campo vectorial que me va a devolver un valor que puede ser hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué les parece que es eso? Yo podría definir entonces dos vectores aquí y me devuelve uno que va hacia arriba o hacia abajo. ¿Será que aquí no podríamos ocupar el producto vectorial? Si yo les estoy diciendo que va a pasar esta situación. Digamos, en la vida real, si colocan un campo de viento y colocan un tornillo, por ejemplo, si el viento gira hacia allá, ¿hacia dónde va a ir? Hacia arriba. Si el viento gira en otra dirección, es más, si ustedes a un tornillo le aplican una fuerza, ¿hacia dónde giran para atornillar un tornillo? Hacia la derecha, ¿no? Perdón. Bueno, no, el tornillo no sirve porque el caso del tornillo tiene que ver con que ya estás haciendo fuerza hacia abajo, entonces obviamente que va a entrar. Eh, el viento, sale mejor el viento. Si con el viento en esta dirección vos colocás, es un objeto llamado una peonza, básicamente es un objetito que si el viento va en una dirección, ese objeto va a ir hacia arriba. Si va en otra, va a ir hacia abajo. Ahora, ya yo lo veo todo bonito, pero yo lo puedo definir ese movimiento matemáticamente. Y ese movimiento esa operación se llama rotacional, que ocupa
el producto vectorial. Bien, eso lo vamos a ver con más detenimiento más adelante. Pero bueno, campos vectoriales, campos escalares. De aquí lo siguiente que en teoría deberíamos pasar a aprender, a entender, sería, creo que ya se mete con el vector, ahí ya empieza con gradiente, ¿no? Dejen que me fije un segundo aquí. Y yo creo que los ejercicios los vamos a hacer mañana y esta clase va a ser más teoría. Pero a ver, la idea de darlo tanta teoría ahorita es que mañana al hacer los ejercicios yo no tenga que estar a cada rato indicando cosita por cosita. Yo voy a asumir que ustedes han atendido a mi explicación o mirado el video como quieran. Y entonces no voy a tener que decir, este es el producto, o este es un vector unitario, porque recuerden que el vector unitario está definido, y volver a explicar lo que es un vector unitario cuando estoy haciendo una operación que incluye el vector unitario, no tendría mucho sentido, ¿no? El ejercicio me va a tardar 1 hora en hacerlo. Campos escalares y vectoriales, y claro, pasaría a gradiente y después flujo y divergencia. Pero el tema de gradiente, yo prefiero explicarlo junto con de una vez explicar qué es un gradiente, qué es una divergencia y qué es un rotacional. Voy a intentar hacer por lo menos la introducción ahorita. Bien, creo que ya la hice, pero de nuevo, ¿no? Con eso no quiero decir que no lo voy a hacer, sino lo voy a volver a hacer porque seguramente que se habrán olvidado y ni me acuerdo si subí esa clase. Okay. Esas operaciones en las que he hablado que yo puedo hacer dentro de un campo vectorial o escalar, hay 3 que son las más relevantes: la divergencia, el gradiente y el rotacional. ¿Okay? Vamos a empezar por lo que es una divergencia. ¿Okay? Es más, en lugar de explicar esto primero, creo que debería explicar el operador Nabla. Y eso que no sé por qué el doctor lo puso al final, si el operador Nabla se usa para estas cosas. Sí, explicar el operador Nabla. Ya. ¿Qué es el operador Nabla? Que lo vamos a ocupar, y ya lo ocupamos, si se acordarán, en teorema de Stokes y teorema de la divergencia, y etc. El operador Nabla, bueno, aquí, no sé. Escribir es feo por lo que les digo, que se lentea esto, pero les juro que yo escribo mejor que esto, ¿ya? No es mi culpa. El operador Nabla. ¿Qué es el operador Nabla? Es un operador vectorial, ¿ok? Es decir, es un vector cuyas componentes son las derivadas parciales de cada uno. Son las derivadas parciales. Bueno, la derivada parcial respecto a x. ¿De qué cosa? De lo que sea. La derivada parcial respecto a y y la derivada parcial respecto a z. Ese es el operador Nabla. ¿Okay? Derivada respecto a de lo que sea, de lo que yo quiera ocupar con el operador. ¿Okay? Esa es la parte divertida. Es un operador, ¿qué es un operador? Es un objeto matemático, es decir, no es un número, bien, aquí no estoy poniendo un número, sino que es un objeto matemático, es un vector cuyas componentes son las derivadas parciales. Su componente en X es la derivada parcial en X, su componente en Y es la derivada parcial en Y, su componente en Z es la derivada parcial en Z. Ese es el operador Nabla. Tiene esta forma, no tiene otra. Ahora, claro, esto es para el eje X, para el eje Y, para el eje Z. Tiene otras formas para los otros sistemas de coordenadas que no hemos visto, pero vamos a ver porque es parte de su temario de ustedes, coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas. Sí, pero tiene forma más rara. Por ejemplo, aquí estoy viendo la representación del operador Nabla para coordenadas cilíndricas y es raro, ¿eh? Es decir, es una cosa fea y horrible que nunca la he visto. Siempre usamos respecto al eje X, Y, Z. ¿Bien? Igual si lo veo conveniente les muestro, pero ya les digo yo desde ahorita que no, que este es el operador Nabla. ¿Bien? Si ya conocemos el operador Nabla, empecemos a hablar entonces primero de lo que es una divergencia. La materia se llama teoría de campos por algo, porque es principalmente teoría.
algo que la mayoría de los ingenieros detestan, odian y aborrecen. Pero bueno. Divergencia. ¿Qué es una divergencia? ¿Por qué yo hablo de divergencia? La divergencia yo la aplico a campos vectoriales, ¿ok? Primer punto. Salida de las tres operaciones son para campos vectoriales, pero bueno. ¿Para qué sirve? Tiene que ver, es decir, es como la derivada de los campos vectoriales. A ver, ¿qué es una derivada? Si alguien se acuerda, ¿no? Una derivada, ¿qué me representa la derivada? Me representa la tasa de cambio o cómo cambia un valor evaluado entre dos puntos, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Cálculo 1. Bueno, el concepto no necesito más que nada, ¿bien? Y de todas formas, la matemática la vamos a repasar. Me representa cómo cambia algo respecto a algo. Normalmente este respecto a algo es el tiempo, ¿no? Es decir, la velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo, ¿no? Yo puedo hablar de una posición X y después yo te digo que, digamos, yo empecé, por ejemplo, X en 0 segundos y después terminé X final, digámosle, perdón, una distancia de X en 0 metros y una distancia X terminé en 5 metros y que ese cambio de distancias ocurrió en 5 segundos. O sea, yo te puedo decir, yo tenía una distancia X, empecé en 0, terminé en 5 metros y esa distancia la recorrió en 5 segundos. Ya, perfecto, pero no hay una manera más sencilla que me lo digas. Sí, yo podría decirte que este objeto que se movió tiene una velocidad de 1 metro sobre segundo. ¿Por qué? Porque yo derivo, ¿ok? O hago una variación entre las distancias respecto al tiempo. Y esto es una derivada, es decir, es lo mismo que si yo dijera cómo varía la distancia respecto al tiempo. Solo que como estos son valores fijos, ¿no? 0 y 5, esto sería como decir, ¿dónde terminé? En 5 metros. ¿Dónde empecé? En 0 metros. ¿En qué tiempo? En 5 segundos. Si hacen esa operación, les va a dar 1 metro sobre segundos. Pero ¿qué me representa la velocidad? Que es lo importante. ¿Cómo cambió el objeto de estar en 0 a estar en 5? ¿Cómo cambió? Cambió de esta manera. Cambió porque sucedió que se movió. Pero para yo representar ese efecto de moverse en un lapso de tiempo, eso es la velocidad. Luego, ¿qué es la aceleración? La aceleración es el cambio de velocidad respecto al tiempo. Es decir, es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. La derivada, chicos, siempre me indica un cambio. Algo cambió respecto a algo. ¿Okay? Si la derivada es 0, quiere decir que lo que estoy evaluando no cambió. Si no me he movido, no puedo tener velocidad porque no hubo cambio. ¿Okay? La derivada es un cambio. Ahora, la divergencia también me va a indicar un cambio, pero asociado a campos vectoriales. ¿Cómo está cambiando ese campo vectorial si yo me muevo en distintas direcciones? Ya no hablamos de tiempo, sino de direcciones únicamente. ¿A qué me voy? Por ejemplo, en un campo 3D, que para mañana voy a preparar imágenes, porque sería mejor si yo tuviera imágenes en vez de estar haciendo esto. Por ejemplo, bueno, en 2 dimensiones incluso lo puedo hacer. Ahí. Yo te digo, evalúame la derivada en este punto. Y yo podría sacar dos resultados, o sea, yo puedo sacar dos resultados de aquí. No, perdón, ¿qué es la divergencia como tal? Porque la derivada es la recta tangente, pero la divergencia de un campo vectorial, ¿cómo yo la definiría? ¿Qué pasa si yo me muevo siguiendo esta curva hacia arriba, ¿no? O bueno, si yo me muevo en la dirección intento ir hacia allá, por ejemplo, esto ya es un vector. ¿Qué va a pasar con mi punto si yo le hago el esfuerzo de moverse hacia allá?
lo más lógico pensar es que va a tender a irse hacia arriba. ¿Qué pasa, pero si yo le aplico una fuerza así? Lo más lógico es pensar que vaya hacia abajo. Ok, pero eso yo lo estoy viendo, por eso puedo decir que es lógico. Analíticamente, ¿qué podría decir yo? Yo puedo decir que la divergencia de dentro de este campo para este punto, si yo le aplico una fuerza así, tiende a ser positiva porque tiende a subir. Es decir, si yo saco divergencia, que ahorita lo vamos a hacer con cálculos, me va a dar un valor positivo, porque el positivo me indica que está aumentando, va hacia arriba, o sea, aumenta. Si la divergencia en este punto es negativa, hay un cambio, pero ese cambio me está diciendo que está yendo hacia abajo. Y si la divergencia me da cero, ¿qué quiere decir que pasó en ese punto? En ese punto no pasó nada, no se movió en ninguna dirección. Eso es la divergencia gráficamente. ¿Ya? Ahora, la divergencia de un campo vectorial A, por ejemplo, yo la puedo definir como, y aquí es donde se empiezan a complicar las cosas, el límite de la variación que sufra, esto no tiene por qué ser velocidad, puede ser otra cosa, pero no, para fines prácticos se asume que es una variación de movimiento del resultado de hacer la integral de línea entre del producto del campo vectorial, producto punto, una diferencial de superficie partido la variación de movimiento. Y aquí es donde todo el mundo quiere empezar a retirar. ¿No? Porque, bueno, aquí ya son cosas más complicadas. Hemos saltado muy grande. Pero bueno, esta es la divergencia como tal. Ahora, ¿por qué primero les expliqué el operador Nabla? Porque la divergencia, si yo ocupo el operador Nabla, se me resume en una cosa sumamente sencilla, ¿bien? Pero sí, si yo no tuviese el conocimiento del operador Nabla, yo tendría que realizar una integral cerrada respecto a un campo vectorial A, ¿no? Que tiene esta forma el campo vectorial. Entonces, yo no puedo trabajar solamente con ese campo vectorial, tendría que definirle un diferencial de superficie. Y aquí se pone más complicado porque yo no puedo representar esta superficie como un diferencial, tendría que agarrar y definir una normal a esa superficie que tiene que ser un vector unitario a esa superficie para cada punto, sacar la integral cerrada y bueno, si me están escuchando y seguro no están entendiendo nada, esa es la intención, que no entiendan nada para que entiendan que la cosa puede ser muy complicada si yo trabajo así. ¿Que se puede trabajar? Se puede. Pero no hagamos eso, ¿bien? ¿Qué es lo que hacemos? Yo digo que, o bueno, lo que hago es decir, si yo quiero hallar la divergencia de un campo vectorial, simplemente aplico el producto punto entre el operador Nabla y el campo. Es decir, la divergencia de un campo A, yo la puedo hallar de otra manera diciendo, ok, es el producto punto entre el operador Nabla y el campo A. ¿Y qué pasa? Que yo conozco el operador Nabla, es uno solo. Y este campo A, sí o sí me lo tiene que definir el ejercicio con unos valores, qué sé yo, puede valer X por Y en Y, puede valer un tercio de la raíz de Z en y si me da la gana puede ser 2 a la X en K. Bien, y así defino yo. Ok, perfecto. Imagínense si yo tuviera que meter esto aquí. Es una integral de línea y son 3 dimensiones. Yo voy a tener que hacer 3 integrales de línea en realidad, perdón, integrales cerradas. 3 superficies voy a tener que analizar y es... No, ¿para qué? Es el producto punto entre el producto Nabla y el valor que tenga el campo. Bien, hagamos un ejercicio para que vean que no hay nada que temer por ahora. Acá, hallar la divergencia, que bueno, este es un ejemplo, creo que el ingeniero Rosales, por ejemplo, ni idea, que no tengo modelos de electrovelocidad por ahí. Hallar la divergencia del campo vectorial, si quieren usemos F porque es la nomenclatura a la que yo estoy acostumbrado. ¿Dónde está el ejercicio este?
A ver, un segundo, que perdí el ejercicio que quería hacer. Pero igual podría colocar cualquier valor yo. A ver, como sea. 5xy en y, perdón. Algo sencillo ya por ahora. Más 7 por y al cubo por z, eso en dirección j, menos, qué sé yo, algo que usé antes, un tercio por, ¿qué otra operación puedo colocar aquí? Bueno, lo que dije, ¿no? 2 a la y en k. Yo le doy ese campo vectorial que puede tener esos valores y le digo ahí la divergencia. Bueno, la divergencia de ese campo yo la puedo definir como el producto punto del operador nabla por el campo. Es decir, que le había dicho yo que el producto punto, si me lo das como vectores, es componente en X por componente en X, componente en Y por componente en Y, componente Z por componente en Z. Es decir, esto va a ser la derivada parcial respecto de X, ¿de qué cosa? De 5X por Y. Ahora, el producto, si se dan cuenta, es un producto punto. ¿Qué me va a devolver? ¿Un escalar o un vector? Un escalar, entonces ya yo me olvido de los vectores unitarios de los ejes cartesianos y simplemente trabajo los valores. Más la derivada parcial respecto de y, ¿no? Porque es la componente en y del operador nabla por esta componente en y de aquí, que es 7 por y al cubo por z, j, menos la derivada parcial respecto de z de, esta es la componente en z del operador nabla, ahora la componente en z de este vector es menos un tercio de 2 a la y, perdón, aquí metí j, pero no hay por qué, ¿no? Y resuelvo, ¿qué me va a dar esto? 5 es una constante, la puedo sacar afuera de la operación. Y estoy derivando respecto de x, entonces todo lo que no sea x es constante. Y también es una constante para mí. ¿Qué estaría derivando yo? X, la derivada parcial de x respecto de x, 1, ¿ok? Más la derivada parcial, lo mismo, aquí fijémonos. 7 es constante, derivo respecto de y, para mí z es constante, entonces lo saco afuera. 7z, ¿y qué estaría derivando? Y al cubo. La derivada de y al cubo, ¿qué es? Es 3 por y al cuadrado, ¿no? Menos la derivada parcial, para empezar, menos un tercio lo puedo sacar afuera, ¿no? Aquí sería ya más, un tercio. ¿Qué me queda adentro? 2 a la y. Pero y para mí es una constante. ¿Cuál es la derivada de una constante? Cero, es decir, todo esto se hace cero. Es más, ni siquiera debía haber sacado el menos un tercio ni nada, porque al fin y al cabo, más, esto es más igual, ¿ya? El signo lo traje de aquí, ¿ya? Más cero. ¿Por qué cero? Porque no hay z. Todo esto es una constante. La derivada de una constante, cero. ¿Okay? Y resulta que esto no es más que 5y más 7 por 3, 21, y cuadrado por z. Y esa es la divergencia de este campo vectorial. Dios sabrá cómo se hace con esta fórmula porque ni yo sé. Bueno, sí he hecho ejercicios así, pero esto, ¿no? Es simplemente esto, la divergencia. Fíjense lo fácil que es si ocupo el operador nabla. Y al fin y al cabo, ¿qué es la divergencia? Es un cambio de ese campo respecto a estos ejes cartesianos. Listo. ¿Ok? La divergencia. Después tenemos que hallar el gradiente. Bueno, gradiente. Gradiente, gradiente, gradiente. El gradiente. Y vamos a acabar con el rotacional, ¿ya? Y ejercicios hacemos estas tres cosas mañana y terminamos de hacer ejercicios y nos metemos
lo que yo creo que es la parte fuerte del temario, que es el análisis, teorema de Stokes y teorema de la divergencia. ¿El gradiente qué es? De nuevo, el gradiente tiene una manera de definirse como, creo que igual es con integrales y límites y una cosa que es muy fea, pero no. El gradiente yo lo puedo definir como el operador nabla, bien, ya no producto punto ni producto cruz, sino simplemente el operador nabla por F. ¿Ok? Aquí el gradiente no ocupa, repito, perdón, no ocupa producto punto ni producto cruz, sino que, carajo, a ver un segundito, por favor. Ok, entonces es una multiplicación, no es un producto, ¿ya? El gradiente, pues, por su definición, y ya vamos a ver, ahorita es un poco más complicado de calcular, pero tampoco es la gran cosa. Usemos el mismo, porque me ha flojado inventarme otro, esto mismo, ¿ya? El mismo campo. Porque para un mismo campo vectorial, yo puedo definir su divergencia, su rotacional y su gradiente, ¿ya? Se va a morir mi computadora por grabar y transmitir a la vez, ¿no? A ver si para mañana alguien se anima a grabarlo, porfa, para que ya no esté con la máquina tan lenta. Y solo me faltaba eso. Bueno. Okay. El gradiente es la multiplicación entre el producto nabla y el vector. Es una multiplicación. Entonces, ¿cómo sería? Bueno, aún me está viendo mi pantalla, ¿no? Ahí. Es decir, yo voy a tener que agarrar y decir, bueno, si es una multiplicación, sería el operador nabla, que tiene esto por F, pero F en su totalidad, ya no por cada componente. Por cada componente era la divergencia. No, es por toda esta operación de aquí. No, y aquí estoy fallando yo, claro. Ya me decía yo aquí algo raro. Y es que lo que sucede es que el gradiente es aplicable a campos escalares. Aquí no. Claro, el campo es aplicable a campos escalares, es decir, esto no tiene sentido. Ya decía yo que me estaba chipando un poquito. Campos escalares, ahora, ¿cuál puede ser un campo escalar, por ejemplo? A ver, denme un segundo que me invente uno, que revise uno que tenía puesto por aquí. Ya. Por ejemplo, yo puedo definir un campo escalar, hagámoslo sencillo en dos ejes, f, x, y. No es un vector, bien, es un campo escalar, que tiene como forma x por e elevado a la 2 menos y al cuadrado. No es un vector, no tiene IJK, es un escalar, es un campo escalar. Obviamente va a tomar diferentes valores dependiendo de qué valores yo le den x y y, es decir, me va a hacer un campo escalar. Ok, el operador nabla, nuevamente, lo conozco, es un vector, ¿bien? Pero ya había dicho yo que yo puedo multiplicar vectores con escalares sin ningún problema. Este sería la componente, le voy a llevar todo ya para que se entienda. Más la componente en Y
más la derivada parcial respecto a z. ¿Multiplicado por qué cosa? Por todo esto de aquí. X por y al cuadrado menos y al cuadrado. ¿Cómo sigue esta operación? Pues multiplico. Esto es un solo valor, ¿no? Esto es un escalar. Entonces sería como decir la derivada parcial respecto de x por e al cuadrado menos y al cuadrado más, sería esto por la derivada parcial de y de x por e al cuadrado menos y cuadrado más la derivada parcial de z por x e al cuadrado menos y al cuadrado. Y resolver. La derivada parcial de x, me fijo, bueno, aquí hay una resta, ¿no? Entonces yo puedo separarlo en dos. La derivada parcial de esta primera parte, de este primer miembro, x por e al cuadrado es constante, la derivada parcial de x es 1, menos la derivada parcial de x respecto de y, la derivada parcial de x de y cuadrado, para mí y cuadrado es una constante porque derivo respecto de x, entonces es 0. Más, vemos aquí, aquí el primer miembro no tiene y, entonces todo se hace 0, menos la derivada parcial respecto de y cuadrado, aquí es menos 2y, más, vamos a ver, no hay nada en z, ¿no? Que en realidad ni siquiera sé por qué coloqué el vector gradiente, en este caso sería simplemente de 2, como es en 2 dimensiones, el vector gradiente igual no tiene valores en z, debería haber sido ahí. Pero bueno, tampoco hace mucho lío, ¿no? Igual podemos calcularlo. La derivada parcial de z respecto de esta función que no tiene valores en z, obviamente va a ser 0. Matemáticas. Y bueno, resulta que el gradiente de este campo vectorial, perdón, de este campo escalar es menos e cuadrado menos 2y. Y esto es el gradiente, repito, es aplicable solamente a campos escalares. Bien. Los campos escalares son aquellos que tienen esta forma, no tienen componente en y, no tienen componente en y, no tienen componente en z, son simplemente variables, ¿no? Solamente tienen como variables, por ejemplo, las del eje cartesiano, o depende del sistema de coordenadas, que eso lo vamos a ver mañana. ¿Okay? Pero claro, tengo que aplicar el operador nabla, que es un vector, pero ya vimos que se puede multiplicar un escalar con un vector y que el orden no alteraba tampoco, ¿no? Aquí lo he hecho por pasitos, pero lo ideal es que ustedes pudieran hacerlo directo, ¿no? Bueno, más directo que esto no se me ocurre tampoco. Y ya por último, hablemos del rotacional. Quizás esto sería bueno que yo lo vuelva a indicar. Mañana podemos continuar Mm, ya se cansaron. Hombre, lleva 1 hora y media. El tema del rotacional, bueno, sí, si no les hay problema. Porque aquí el rotacional ya tendríamos que empezar a hablar ya de los teoremas. Entonces, bueno, es mucho para procesar, quizás. Quizás porque en teoría lo único nuevo debería ser los temas de gradiente y divergencia y operador. Luego, los ejercicios. Claro, lo gracioso de esta materia, chicos, y ya voy a dejar de grabar por ahora porque esto ya va a ser más charla. Lo gracioso de los ejercicios que uno hace aquí y de la materia en sí, no por nada se llama teoría de campos, es que yo les podría dar un formulario así maravilloso con todas las fórmulas que ustedes quieran, pero solamente fórmulas, imagínense. Ahora, si ustedes no saben la teoría, ese formulario puede ser de 10 hojas, nunca van a resolver nada si no conocen la teoría. Ese es el detalle con esta materia en sí. Por eso se llama teoría de campos, porque la teoría, la parte teórica aquí juega un papel fundamental. De verdad les digo, yo les pasé formular a los de Rosales y los que no asistieron a las asignaturas ni las vieron,
tenían el formulario y no hicieron nada. Bueno, algunos por último pillaron algunos ejercicios en internet. ¿Para qué? Con Rosales es un poco más fácil, ¿eh? Algunos de esos ejercicios ya están resueltos en internet. Pero ese es el punto, ¿bien? Entonces, sé que suena muy pesado y ustedes como buenos ingenieros debieron haber estado esta hora y media tipo ejercicio, 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 ejercicio. Ya, mañana vamos a hacer ejercicios, pero de nuevo, yo voy a asumir que todo esto me han atendido y yo voy a hacer ejercicios como buen ingeniero aplicando fórmulas. El chiste va a ser, y vamos a ver, igual mañana me dicen, no estoy entendiendo, no sé por qué estás multiplicando eso con eso, por qué dividiste ahí, todo eso. Si hay muchas de esas preguntas, seguramente es porque no me han atendido en teoría. Porque en teoría, si han atendido a todo esto, mañana los ejercicios debería ser fácil, digamos. Porque los ejercicios de esto, de verdad, sencillo, más no poder. Pero sí, una cosa ridículamente sencilla es. Entonces, bueno, donde sí les diría que se complica son en los teoremas, porque ahí sí, obligado hay que, o sea, ocupamos el operador, o sea, ocupamos el producto cruz, por ejemplo. El teorema de Stokes ocupa el producto cruz. Y hacemos esto primero, que es la parte fácil. Esto. Pero después esto hay que integrarlo con unos límites de integración especiales y ahí es donde entra el análisis y ahí es donde se van a morir. Pero bueno, al menos que sepan hacer el producto escalar o el vectorial, vamos bien. Entonces ese es el chiste, ¿ya? Una pregunta. Cuando demos el examen, o sea, cuando se termine esto, bloqueo y todo, ¿directo entraremos a examen o vamos a pasar algo? ¿No te ha dicho nada el doctor? Muy buena pregunta. Y pues, a ver, el tema es que yo tampoco quería hacerle muchas preguntas al doctor porque ya se habrán dado cuenta que tiene un genio, entonces si lo molestas mucho igual se enoja. A ver, él me dijo, está y escrito, si quieren le paso screen, me dijo, avisar a los alumnos que cuando se normalicen las actividades daremos el primer parcial. No fue específico, obviamente, no dijo primera clase después de la pandemia, examen. De todas formas, él me tiene que hablar a mí en estos días para que yo les pase sus temas de investigación. En ese rato voy a aprovechar de preguntarle una fecha exacta, le voy a pedir a ver. Igual no le puedo pedir fecha exacta hasta que los bloqueos acaben, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que igual lo justo sería, que igual no ha sido muy justo el doctor en estos días, lo sé, que no sea directamente primera clase examen. Él debería, se acaban los bloqueos, debería avisarnos, avisarme a mí en todo caso, que yo soy el intermediario, lastimosamente, y yo avisarles a ustedes. Hagamos algo ya para su tranquilidad. El rato que se acaben los bloqueos, yo le hablo al doctor y le digo, ingeniero, se acabó el paro, ¿qué fecha se daría examen con los chicos? ¿Ya? Entonces creo que eso es lo mejor que puedo hacer por ustedes ahorita, en tema de fechas, ¿no? Para darles una fecha. Yo voy a hacer eso. Así que bueno, igual yo soy un perdido del mundo, así que si se acaba el paro y yo no me entero, avísenme ya. Escriban en el grupo, se acabó el paro, Auxi, háblale al Ingen y al doctor. Y nada, eso respecto a eso. Mañana ejercicios, muchos ejercicios de estas tres cositas. Bueno, vamos a avanzar rotacional, vamos a hacer ejercicios. Y lo mejor, como digo, sería que ya entremos al teorema de Stokes y divergencia. Va a influir mucho qué tan buenos sean ustedes en su cabeza para ver, para graficar formas. Es que este es el problema, chicos. Teorema de Stokes y teorema de la divergencia, es necesario saber hacer gráficas para yo ubicarme en sobre qué figura voy a integrar, porque de la integral no se salvan, ya sí o sí hay que integrar. Bien. Y el problema con lo que vamos a ver más adelante, que es lo más difícil, porque es una cosa sencilla, aunque no lo crean, digamos, las operaciones. Lo difícil es definir los límites de integración de la figura, porque vamos a tener una figura, que es el ejercicio que tengo preparado para ustedes, que es un cilindro, dice que una de las superficies es un cilindro, hay una segunda superficie que es una parábola, y que yo evalúe desde Z0, que Z0 sería todo este plano, hasta la intersección de la parábola con el cilindro, entonces les queda esta figura de aquí abajo.
Y sobre esa figura hay que integrar y hallar, en este caso, el teorema de la divergencia, que es el flujo de un campo a través de esta figura en específico que se forma por la unión de estas tres figuras. Es una cosa que si no hay una buena práctica de graficar funciones, es todo esto, hay que graficar funciones, o al menos saber cómo graficarlas y definir límites de integración para eso. La parte fea es definir límites de integración. Por eso les digo, si yo les paso el formulario, chido, pero no puedo hacerles un formulario de cómo se define el límite de integración, porque eso depende de la figura que me estén dando los ejercicios y qué tan bueno sea yo graficando para ubicarme. Y hay formas fáciles y difíciles que voy a intentar explicarles en las siguientes asignaturas. Ahora, hay 10 aquí, me basta. Con los 10 que están aquí, definamos un horario para mañana. Y pues, F por los que no asistieron, porque va a ser la ventaja que los voy a dar a ustedes ahorita para definir un horario. ¿Qué horario quieren para mañana? Sí, a las 7 está bien, como dice el otro compañero, 7 yo creo que sería un buen horario. Alguien dice 8, ¿no sería posible acomodarte a las 8, Enrique? Otro dice a las 6, bueno. Oh, Dios. Bueno, igual yo esperaba que aquí fuera más sencillo de establecer el horario, pero parece que va a ser igual de complicado que mañana, que hacerlo con todos. A ver, yo elegiría a las 7, porque yo de 5 a 6 tengo clases, digamos, y no quiero salir de mi clase y empezar directo con ustedes, denme una hora para descansar. Yo iría a las 7, a mí me gusta el horario de las 7. ¿Sería posible que la mayoría pueda a las 7? A ver, aquí. ¿Se puede? Ya, perfecto. Ya he visto unas 4 o 5 respuestas que me dicen que sí, entonces me va. Sí. Perfecto, a las 7, entonces no más tempranito igual. Ahorita fue a las 9 porque yo esperaba que al ser a esta hora la mayoría asista de los 40 que son, pero pues igual valió de nada. Creo que hubiese sido lo mismo si hubiésemos empezado más temprano. Igual hubiesen asistido ustedes, creo yo. Y pues bueno, a las 7. Mañana a las 7 nos vemos. ¿Qué vamos a hacer mañana? Repito, vamos a hacer ejercicios de rotacional, divergencia y gradiente, porque hacer ejercicios de suma de vectores y multiplicación de vectores, a ver, tampoco, ¿no? Se supone que llegaron a esta materia ya habiendo pasado por física 1, en teoría. ¿Ya? Igual he hecho un repaso de todo eso para que se acuerden, ¿ya? Mañana, ejercicios de divergencia, gradiente, rotacional. Terminamos eso, nos metemos con los teoremas, se tropan con los teoremas y si nos da tiempo empezamos con los otros sistemas cartesianos. Si no lo hacemos el viernes, los otros sistemas cartesianos. Los otros sistemas esférico y circular. Sobre todo porque la mayoría de los ejercicios se hacen en base al cartesiano. Por eso quiero hacer teorema de Stokes y divergencia en base al cartesiano. Ya después los otros sistemas de coordenadas los vemos de último porque no trabajamos directamente con ellos, ¿bien? Es solamente para conocerlos más que nada. Bueno, a lo mucho multiplicamos y dividimos en esférico y polar. Sacar divergencia o Stokes o rotacional de, de coordenadas esféricas y circulares, nadie lo hace, ¿ya? Nadie lo hace. Entonces, terminemos el avance con el cartesiano y ya al final vemos los otros sistemas. La grabación de hoy, pues sí, la voy a pasar yo, no me queda de otra, nadie quiso grabar. Mañana alguien puede grabar, así yo puedo escribir más tranquilo y no me es tan difícil. Fíjense, compromete a grabar mañana, por favor. Yo grabé. ¿Y puedo subirlo vos, por favor? Qué flojera me da a mí, se lo juro. Les voy a pasar el PDF, pero si se darán cuenta, el PDF fue puramente más que nada teórico, ¿no? Entonces, bueno, igual se los paso. Lo importante es la grabación en este caso, porque ha sido teoría hoy día. Entonces, si puedes subir a la grabación, porfa, me ayudarías un montón. ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde lo guardé esto? ¿Dónde lo he guardado? No soy tan listo, ¿eh? No, auxiliatura.
LT, todo esto Rosales ya, no se crean. No es por desanimarlos, ni desalentarlos, ni nada, pero la clave es la posición. Por eso me han dicho la mayoría ya. Sé que la materia como tal no es agradable para nadie. Es muy rara la persona que dice, a mí me encantó teoría de campos. Pero bueno. A ver, ya les envié el PDF. Ok, lo va a subir a YouTube, perfecto. Gracias, Enrique, por subirlo. Gracias. Así yo puedo irme a mimir. Nada, se lo sube el compañero, ya tienen el PDF ahí si quieren, ya saben, mañana empezamos full ejercicio. Nada, chicos, nos vemos mañana. Descansen.